Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer que se aceptara mi propuesta para esta jornada, donde hace 2 años me apunté por primera vez y la verdad que quedé, bueno, recuerdo que cuando terminaron tenía la libreta llena de sugerencias, de cosas muy interesantes que estaban haciendo compañeras y compañeros para las ciencias sociales. El curso pasado ya di un pequeño salto y traje alguna pequeña aportación que estaba haciendo en el aula. Y bueno, me ha animado en base a lo que he trabajado en el IES Grupo Cuántico y este año en el IES Maimónides, porque ha sido con 4 cursos de cuarto de la ESO, ambos en línea bilingüe, pues a traer ya una unidad didáctica desarrollada desde el punto de vista de la gamificación. Estoy compartiendo con vosotros una presentación que espero que estéis viendo. Se ve, ¿no? Sí, sí. Estupendo. Que efectivamente, como ha dicho Pepe Moraga, pues va de tierra de nadie, ¿no? La zona más peligrosa de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Aquí tengo que decir, al igual que ha hecho Miguel Ángel, que en mi caso está orientada para cuarto de la ESO, pero ya veréis que se puede trasladar bastante fácilmente a primero de bachillerato. Y por las características de mis dos centros han sido con grupos bilingües, pero también os digo que se puede llevar sin ningún problema a un grupo no bilingüe y que al igual que los otros compañeros compartiré la presentación cuando terminemos la jornada y os pasaré también los enlaces de algunos de esos juegos, ¿vale? Intentaré no extenderme demasiado por respeto al tiempo de las otras ponencias, pero por lo menos dar un poquito algunos de los puntos básicos que me han llevado a trabajar este tema, donde comenzamos pues, con este silbato de la Primera Guerra Mundial, de las trincheras, para hablar de una guerra olvidada, por supuesto, entre comillas, porque lo comparo todos los meses de septiembre, cuando hacemos la primera ficha de evaluación inicial. Es bastante normal que a los alumnas y a los alumnos les interesen cuestiones de la Segunda Guerra Mundial y podemos entender perfectamente por qué. Tiene una gran cantidad de películas muy interesantes, el tema de los videojuegos se desarrolla muchísimo en este marco histórico y también el tema de los juegos de mesa. Es decir, siempre es frecuente que algún chaval o alguna chavala tenga mucho interés por cuándo vamos a llegar a esa unidad didáctica. En cambio, la Primera Guerra Mundial parece que ha quedado aquí un poquito orillada y que no tenemos tantos elementos para tratar de vertebrarlo o tratar de captar su atención. Lo cual en realidad nada más lejos de la realidad, porque sí que disponemos de algunas herramientas, menos evidentemente, porque la industria cinematográfica, sobre todo en Hollywood, se ha centrado en la Segunda Guerra Mundial, pero tenemos, por ejemplo, muy recientemente 1917, una película que además he notado que a buena parte del alumnado le ha llamado la atención. Y si ya nos vamos al territorio de los clásicos, cómo no mencionar Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, ¿no? Que es una de las grandes maravillas para reflejar el tema de las trincheras. Y también más recientemente, y desde un punto de vista más lúdico, por ejemplo, Kingsman, la primera misión, se centra en esa época. Y además esto sí que lo he usado en estas primeras sesiones para hacer el acercamiento de que nada es casual, y mucho menos el entretenimiento. No es lo mismo la visión que nos dan, aunque sea una película lúdica, como Kingsman, de claro acento británico, de la figura de Rasputín, que si nos acercáramos a otro tipo de cine. Si, por ejemplo, nos fuéramos a Eisenstein y su forma de reflejar la toma del Palacio de Invierno. Es decir, y eso a los alumnos siempre les llama la atención, ¿no? Que incluso el ocio, la industria del entretenimiento, siempre tiene un propósito y que no es malo en sí. Es decir, que se puede disfrutar mucho de una película cuya ideología esté muy alejada de la nuestra, pero simplemente hay que saber valorarla de terreno artístico y luego históricamente saber por qué me han querido vender esa versión de la narrativa y de qué forma puedo contrarrestarla o ver si es acertada o no. También, por ejemplo, Warhol de Steven Spielberg, que tiene un curioso acercamiento al tema de los animales en la guerra que le suele llamar bastante la atención. Y también en el territorio del cómic tenemos Arrow Smith, que es un cómic bastante curioso, escrito por Kurt Busiek, un guionista de Boston, y el dibujante español Carlos Pacheco. Una obra muy curiosa porque plantea si la Primera Guerra Mundial se hubiera producido en un mundo donde hubiera magia. Eso sí, una magia que está supeditada a la geografía, es decir, que los mitos y los hechizos que se pueden hacer en Estados Unidos no tienen nada que ver con los que podemos encontrar en Europa del Este o si nos vamos a Gran Bretaña, es decir, cada uno con unas raíces históricas y de un folclore muy concreto. Y además, como podemos ver en la parte de la derecha, Carlos Pacheco, que es un gran cinéfilo, le he podido preguntar en Twitter, porque es una persona bastante cercana y suele contestar a los mensajes y tal, pues él hace mucho homenaje al séptimo arte, al cine de Murnau, como podemos ver en este cartel, al cine norteamericano, y es realmente muy curioso. Y muchas veces he usado algunas de las viñetas de este cómic porque al alumnado le llama bastante la atención.
Y en esa primera sesión recomiendo algunos pequeños cortos de animación que son pequeñas maravillas. Por ejemplo, Poilus, que trata una metáfora de los seres humanos en la trinchera convertidos en conejos, y es una película bastante impactante, dura muy poquitos minutos y de repente les chocan al alumnado y les mueve a querer saber más un poquito sobre este tema. Y tampoco acaban saturados porque ya digo, en 15 minutos pueden ver dos o tres de ellos. Este sería Máquina Morten, que es otro buen reflejo de la iconografía tan poderosa que tiene la Primera Guerra Mundial, que en ese sentido lo podemos conectar con lo que ha pasado con la Segunda. Y aquí, por ejemplo, pueden ver cómo el icónico casco de Darth Vader, aparte de la herencia samurái, pues tiene mucho que ver con las máscaras de gas que había durante la Guerra de las Trincheras. Este tipo de referencia o cultura pop o un poquito friki, siempre hay algún alumno al que le engancha o le llama la atención para querer tirar un poquito de este hilo. Y el último de ellos es el Centinela, que narra una vez más desde el punto de vista de un animal, en este caso un erizo, que se mete en la trinchera y lo vemos desde su óptica la insensatez de lo que están haciendo los humanos, ¿no? Además, este curso, desgraciadamente, pues el tema de la guerra ha estado muy palpable, el alumnado ha mostrado bastante interés por la cuestión de Ucrania, también hace unos meses por el tema de Afganistán, y bueno, hemos querido aprovechar ese hilo en mi centro para engancharlo y llevarlo al tema de la Primera Guerra Mundial desde la óptica del desastre que supone cualquier clase de contienda, pero también como hay una propaganda y una fuerte cantidad de elementos que lo vertebran y que incluso pueden vendernos falsamente la sensación de que es atractivo o de que está justificado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que le ha enganchado bastante. Una vez hemos tenido esa primera sesión o evaluación inicial donde le hemos mostrado ese intento de captar su atención usando diferentes elementos de cultura de masas, como puede ser el cómic, los videojuegos o el cine, nos acercamos a lo que en este caso a mí realmente me interesa, ¿no? Las fuentes primarias, es decir, qué cositas les podemos llevar al alumnado. Por supuesto, la hemeroteca, hay bastantes cosas digitalizadas, la prensa de la época, ellos pueden comparar los distintos discursos que había. Aunque sí ha habido un elemento estrella y con el que hemos practicado muy bien el bilingüismo, ha sido el tema de algunos blogs y algunos archivos que tienen cartas de la Primera Guerra Mundial. Sobre todo lo hemos trabajado con soldados británicos, con enfermeras que estuvieron en el frente. Y en este sentido tengo que decir que tanto en el grupo cuántico como en el Maimónides hemos tenido la suerte de unos auxiliares de conversación muy buenos. Y ahí hemos podido practicar tanto el reading como la pronunciación y sobre todo intentar engancharlos con un material que se salga un poquito a lo mejor de la clase tradicional, ¿no? Y sobre todo, pues he visto como la gente que ya tenía de base un buen nivel de inglés, pues lo ha mantenido, lo cual es muy grato, pero sobre todo me ha gustado cómo algunos chicos y chicas se han ido animando, incluso a él en clase, cuando su nivel de inglés en ese momento todavía no había alcanzado esos objetivos, ¿no? Y sí que es verdad que con esta clase de materiales, pues les llama bastante la atención. Luego, la bibliografía amplísima, y aquí sí podríamos marcar la diferencia con el nivel de primero de bachillerato. Yo creo que en un primero de bachillerato aquí podríamos detener un poquito más, yo solamente le dedico una sesión, pues pequeños pasajes de libros de historia, nuevamente de distintos puntos de vista, de distintos ángulos, para que vean cómo que, aunque la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, que ya hemos tenido una magnífica charla al principio de esta jornada sobre ella, son lo más atractivo, lo que suelen conocer, porque está también más cercano y ha tenido unas consecuencias directas en el mundo que ellos conocen. La Primera Guerra Mundial tiene una bibliografía amplísima, ¿no? Y aquí pues, podemos pinchar un poco la curiosidad que incluso nos lleve a alguna actividad de ampliación. Y luego, por supuesto, el tema de la fotografía, una de las cosas que más, perdón por traer esto a esta hora, que sería más propicio para un café, pero bueno, el tema de las ratas y los animales que había en este tipo de cuestiones, que también fue una cosa que les llamó poderosamente la atención, ¿no? Sobre todo por lo escabroso, las descripciones que hacían en las cartas sobre cómo los roedores son los grandes vencedores de este tipo de contienda. Es decir, ya sabemos que en cualquier clase de holocausto, pues este tipo de predadores son de verdad los que se benefician, no ninguna sociedad humana, ¿no? Y el tema de las ratas le resultó poderosamente llamativo y aquí practicamos. De hecho, aquí puede ser muy útil una herramienta de la que ya han hablado otros compañeros, que es Puzzle, que es los vídeos de Simple History, que son bastante cortitos, pero son muy concretos, se puede practicar vocabulario y al igual que he dicho, para un grupo no bilingüe no tendría ningún problema, porque la página tiene subtítulo en castellano y realmente muy bueno. Es decir, son traductores muy buenos y aunque el narrador sea en inglés, los subtítulos van perfectamente al unísono
y a los chicos les suele gustar porque, ya digo, son breves pero intensos. Y ahí aprendieron vocabulario como trench foot, tipos de expresiones que usaban, las formas de máscaras que tenían y sobre todo le iba trasladando a esa realidad, ¿no? De qué era realmente una trinchera, ¿no? Comparándolo con los carteles, con la publicidad, con lo que decía la prensa, cuál era la realidad de ese no man's land, de esa tierra de nadie que realmente llegó a golpear y a convertirse en un auténtico apocalipsis, ¿no? Luego, un tema transversal que intentamos tocar durante todo el curso y que en la Primera Guerra Mundial fue extraordinariamente propicio es el tema de la historia de las mujeres, ¿no? Les llamó poderosamente la atención y esta es una línea que cada vez se va desarrollando más de cómo, por supuesto, involuntariamente, porque no era la intención ni de los sistemas bismarckianos ni de todo lo que vino después, cómo el feminismo se vio tangencialmente beneficiado por la Primera Guerra Mundial. Es decir, nos explicamos. Se suponía que había algunas actividades que la mujer que ya estaba acostumbrada a trabajar en casa, en el campo y fuera de casa, cobrando además menos que sus maridos, su hermano y sus padres, pues había cierta industria pesada donde ellas, por ser más delicadas, supuestamente más sensibles, no podían trabajar. Cuando los hombres se van al frente, ellas toman cargo de esa fábrica y demuestran que están tan capacitadas como el que más para llevarlo a cabo. Y eso, sobre todo en Gran Bretaña, va a dar lugar al movimiento de las sufragistas, que tenemos también una película bastante reciente, y sirve para que vean cómo este tema transversal que hemos estado estudiando el feminismo, incluso en un tema como la Primera Guerra Mundial, que supuestamente sería un terreno vedado para lo masculino, las mujeres tienen mucho que decir y aquí además su movimiento va a crecer de una manera exponencial. Primero en Gran Bretaña, luego una segunda oleada en Estados Unidos y que se va difundiendo por el resto del mundo. Es decir, y también el tema de la correspondencia o el papel de la enfermera en un ámbito tan hostil como el de las trincheras suele captar bastante la atención del alumnado que tiene sensibilidad por esas cuestiones. Una vez hemos hecho estas 2 o 3 sesiones, la primera simplemente de otear cuáles son las ideas previas que tienen, luego ya otras más de usando nuestro libro de texto y los materiales que hemos dicho, nos podemos meter en el tema de la gamificación. Estos juegos que voy a decir están en inglés, pero son fácilmente editables y traducibles al castellano. Esta idea la saqué de mi academia de inglés, donde me llamó mucho la atención que para que practicáramos los phrasal verbs y cuestiones de gramática así que eran un poco áridas, uno de nuestros profesores pues, nos proponía Bamboozle. Yo no conocía esta página, ¿no? Y es muy simple. Nos ponemos en un aula, nos dividen en equipos, en este caso en la captura de pantalla que tenemos 5 equipos, y tenemos un pequeño bingo. Vamos diciendo nuestros números y sale una pregunta. Y la persona que lo está editando, en este caso el profe, pues puede elegir varias reglas. Puede haber rebote o no haber rebote. Puede haber preguntas de verdadero o falso. Puede haber preguntas donde tengamos que elegir porque hay opciones múltiples. O hay preguntas donde tenemos que rellenar. Y también pues practicamos pronunciación, conversamos con ellos. Y yo además este año pues lo que he intentado es que coincidiera con la hora que teníamos con la auxiliar y la verdad que hemos estado muy contentos de cómo han practicado el speaking y sobre todo cómo se han ido soltando. Es decir, pues siempre vamos a tener algún alumno, alguna alumna que es muy bueno en inglés, que por supuesto esta clase le beneficia, pero a lo mejor algunos a los que no le entra tanto o siempre están un poco preocupados porque les da corte el acento que tienen, en el juego se van soltando, porque parece una cosa más divertida, no era hacer un reading delante de todos o estamos estudiando el vocabulario que va a caer en el examen, una clase más lúdica y se suelen soltar y además hacerlo mucho mejor que en las otras actividades. Bien, pues vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, a un equipo en la casilla 6 le ha tocado que hay unas ratas atacando su trinchera. Y la pregunta que le hacemos es qué tipo de perro les podría ayudar. Previamente hemos visto algunas fotografías donde en el ejército británico los terriers eran tremendamente apreciados y alcanzaban un gran precio porque eran excelentes depredadores de esas ratas. O sea que la respuesta correcta sería que nos tendrían que decir a los terriers que ya lo habían trabajado previamente en las fotos que hemos visto de la Primera Guerra Mundial si quieren conseguir ahí el punto. Otras pueden ser de azar, de repente nos aparece la mismísima Wonder Woman y nos da algunos puntos extra. Esto lo traje porque le llamó mucho la atención que el personaje surgió en realidad en la Segunda Guerra Mundial, pero no olvidemos que su creador y 2 creadoras eran creyentes en la sufragista y además feministas de primera generación. Es decir, que la directora Patty Jenkins de la reciente película de Wonder Woman sabe lo que está haciendo. Es decir, traslada a su personaje de la Primera Guerra Mundial a rendirle un homenaje a la creación de Wonder Woman. Es decir, porque aunque es un personaje que surge en la Segunda Guerra Mundial, la viñeta, sus creadores se inspiran en toda esa oleada del feminismo de la Primera Guerra Mundial. Y una de las escenas más icónicas de esa película es cuando ella entra en No Man's Land. O sea, tenemos aquí una metáfora doble del feminismo, una mujer que entra en el territorio donde supuestamente no pueden ni siquiera el hombre más valiente y consigue avanzar con un propósito que además es de paz. Es un personaje muy interesante y que aquí lo incorporamos como un elemento de azar. En ese sentido,
Hay un libro que a mí me resultó muy llamativo, que era La Torre de Salfumando, unos profesores que hablaban de algunos juegos que hacían, sobre todo orientado a primaria, aunque se podía extender a secundaria, y es el atrévete a ser injusto. Es decir, que un juego, para que sea atractivo, pues le tenemos que dar un poquito de vidilla. Y aquí yo pondría un matiz, que tenemos que distinguir lo que sería nuestra evaluación de estas actividades que vamos a ver con el momento del juego, el momento que tenemos que intentar que sea un poquito más lúdico, ¿no? Y Miguel Ángel lo ha explicado muy bien cuando decía que sus alumnos estaban jugando al quién es quién y él evidentemente se daba cuenta pues, de que a veces chismorreaban de otra clase o se ponían a hablar de sus cosas. Bien, y él sabiamente los deja porque mientras tanto están jugando. Eso va a pasar mucho en el aula cuando estamos con los números. Va a haber momentos donde estén de WhatsApp, donde estén hablando con sus compañeros. Pero le interesa ganar, le interesa divertirse, le interesa saber qué va a pasar en el siguiente número. Porque aunque a un grupo tenga muchos más puntos que otro, puede haber alguna cosa que le beneficie. Puede que a lo mejor caigan en un pie de trinchera y el equipo que va ganando pierda 100 puntos de repente. O sea, no desconectan o no desconectan del todo. Es decir, más o menos los tenemos pendientes durante esa sesión. Otra cosa que ya hablaremos de ello es cómo lo evaluamos, porque evidentemente no vamos a penalizar a un grupo que ha tenido mala suerte. Luego volveré a eso. Pero sí que en la sesión y en lo que es el juego, pues ellos puedan disfrutar y saber que hasta el último momento puede ocurrir algo. Es decir, una de las cosas que más emoción le dan a un deporte. Es decir, nosotros nos quedamos enganchados si están jugando el último punto o si la canasta puede ser sobre la bocina. Eso es lo que más nos llama la atención y nos puede enganchar. Previamente, pues hemos tenido que hacer trabajo con ellos, hemos tenido que preparar una ficha de vocabulario. Tienen al auxiliar para que le ayude en ese momento, me tienen a mí. Es decir, no están solos, sobre todo tampoco para que nosotros intentemos equilibrar esos grupos. Y aquí la verdad es que tengo que decir que he tenido bastante suerte con los 4 grupos de cuarto de la ESO con los que he practicado esta propuesta. Es decir, han sido muy buenos, tanto en el grupo cántico como en el IES Maimónides. Pero sí que es verdad que tú puedes orientar e intentar que sean equipos donde más o menos siempre haya alguien que tenga un buen nivel de inglés, alguien que sea muy bueno buscando información, otro. Intentar un poquito orientarles para que te salgan equipos equilibrados y sea más divertida la cuestión. Aunque ya digo que en ese sentido la experiencia ha sido muy positiva y ellos mismos han sabido equilibrar bastante la balanza, ¿no? Lo que decíamos, bueno, pues del factor azar. Una carta misteriosa, la abrimos, ¿no? Bueno, aquí ellos deciden, le dicen al profesor si quieren abrirla o no. Y de repente resulta que una tregua, se va a jugar un partido de fútbol, como de hecho ocurrió en víspera de una de las Navidades, y consiguen unos puntos adicionales. Es decir, este tipo de factor azar, pues a ellos les llamaba la atención y les divertía mucho a la hora de jugar a la trinchera. O también el tema del vocabulario, ¿no? Pues el enemigo está llegando, ¿qué es lo que gritaría nuestro sargento, ¿no? ¿Cuál sería la expresión exacta de la época? También la tendríamos que matizar si el sargento es americano o británico en este caso. Y luego, en la siguiente sesión, porque son 2 grandes juegos, el de Bambusle, que luego ya compartiré cuando mande a la organización la presentación, pondré los enlaces para estos juegos. Me interesaba mucho el concepto de simultaneidad, que es uno que a lo mejor en cuarto de la ESO un poquito menos, pero en primero, segundo y tercero de la ESO siempre les cuesta un poquito, que es un evento simultáneo, ¿no? Que además se influencia mutuamente. Y aquí teníamos el tema de la Revolución Rusa, ¿no? Que además ocurre mientras Rusia está dramáticamente inserta en la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí saqué la inspiración de un juego de Paul Peterson, Smata, que siempre me ha llamado mucho la atención porque se juega muy rápido, la dinámica es muy sencilla. Cada jugador tiene 2 facciones que pueden ser desde históricas a disparatadas, podemos tener dinosaurios con samuráis, magos con soldados piratas, es decir, puede haber de todo, ¿no? Y tienen una serie de escenarios que conquistar y la dinámica del juego es muy simple, se puede complicar mucho dependiendo del jugador, pero cualquier grupo puede aprender en 5 minutos. Y de hecho, como Álvaro muy bien ha puntualizado antes, la hora de tutoría, porque además siempre suelo intentar coger una tutoría de cuarto de la ESO, puede ser muy propicia para practicar con ellos un poquito estas cuestiones. Es decir, un día como quien no quiere la cosa, llevarle este juego, porque luego quería que cuando estuviéramos en el segundo trimestre no les pillara desprevenidos cuando jugáramos a un Smash Up Russian Revolution. Nuestros territorios a conquistar van a ser diferentes Kahoot muy, muy cortitos, muy breves, de 11 preguntas, 12 preguntas, que tienen que conquistar. Y cada uno de los equipos que ha jugado al Bambulle comparte un móvil, los otros le buscan información y hay un representante que tiene que ir marcando la respuesta, donde se premia tanto la rapidez como que sea una respuesta acertada. Estos diferentes escenarios se acompañan también de lo que es su facción. Les preparamos unas cartas, por ejemplo esta de los romanos, donde los jugadores saben que tienen un poder especial, una debilidad
que va acorde con su contexto histórico, es decir, si pierden el Palacio de Invierno ante la revolución bolchevique les penaliza, y algún arma secreta. En este caso, por ejemplo, pues hemos usado la figura de Rasputín, que resultaba muy cercana por la versión que ya hemos dicho en la película de Kissman. O, por ejemplo, pueden ser una de las facciones de los bolcheviques, ¿no? Donde también tenemos lo mismo. Tendrán una serie de poderes especiales, una serie de habilidades y una serie de recompensas según cuántos territorios sean capaces de conquistar. Asimismo, tenemos, por ejemplo, la facción de los socialistas. Es decir, este año he jugado con 5 facciones, pero es muy fácil aumentarla o disminuirla según los grupos que tengamos y el número de alumnado que haya. También es muy curioso el feedback, porque ya en el grupo cántico lo practiqué y los propios alumnos, aparte de las cosas positivas que les gustaron, pues me recomendaron si a lo mejor alguna facción estaba más debilitada, este año he intentado que su carta tuviera alguna recompensa adicional, o al revés, si algún grupo lo tenía demasiado fácil, pues es decir, se puede ir adaptando y adecuando también, sobre todo, con nuestro auditorio. Como bien ha dicho Miguel Ángel en su presentación, ellos muchas veces nos dan pistas y nos enseñan. Aparte, si se meten en el juego, pues es como en los videojuegos, ¿no? Hay gente a la que se le paga por testearlos. Y la verdad que mis alumnos en este sentido no solamente han entrado en el juego, sino que luego han sido unos críticos muy agudos que me han permitido mejorarlo. Como siempre, lo que intentamos es que no bajen los brazos y que nadie se desanime. Solamente uno puede ganar cada uno de los Kahoot, pero la segunda plaza tiene premio, la tercera plaza tiene y la cuarta, es decir, que no puedes desengancharte del juego y que además haya un poder especial en cada uno de los territorios que tengamos. Nuevamente, como hablamos de un juego que a fin tiene un componente de azar, yo recuerdo que particularmente el año pasado había un grupo al que le tocó el Ejército Blanco que lo hizo francamente bien. Se metieron muy bien en su papel, ayudaban al equipo de los Romanov, lo cual era meterse muy bien en el papel. También hicieron muy buenas preguntas, tenían un buen ratio, pero tuvieron muy mala suerte. Le cayeron varias casillas negativas. El último Cafu, otro equipo le adelantó en el último momento. Yo estaba muy desanimado y luego le enseñé la evaluación y tenían una nota evidentemente alta, porque yo no estoy valorando la suerte. Otra cosa es que para divertirnos, pues siempre se le hace un diploma al equipo que gana o a la facción que ha ganado para que ellos tengan un poquito de reconocimiento. Pero nuestras notas no pueden ser injustas. El juego sí puede ser injusto. Esa es una de las ideas que la verdad que leyendo este libro que os digo de la Torre Alfumar lo saqué, y es muy interesante. Es decir, el juego tiene que tener un componente y luego la realidad de nuestra evaluación se basa en el juego, pero luego nos permite equilibrarlo y que ellos vean recompensado su esfuerzo. El Kahoot da una serie de diferentes modalidades de preguntas y la diferencia con Bamboozle, y esto me gusta mucho en algunas versiones de Kahoot, es el de ordenar frases. Y con esto hemos practicado bastante inglés y también el conocimiento que ellos tienen de algunos de los personajes. Es decir, esta frase le aparece desordenada y ellos tienen que decidir cómo van esos colores para poder formarse en una oración que tenga sentido y que además sea adecuada históricamente. Este le gustó también bastante. Luego, para nuestra rúbrica, pues los resultados con Google Classroom los podemos ir poniendo y también se ve cómo le hemos ido informando de cómo iban evolucionando esos juegos que hemos ido haciendo. La verdad que en ese sentido Google Classroom ha sido bastante útil y nos ha permitido estar al día. Luego hay otra serie de variedades que por ejemplo, este año no lo he usado porque el grupo era bastante abundante, pero por ejemplo, el curso anterior que tenía menos alumnos, sí lo he podido poner en práctica, que es lo inseparable. Lo inseparable es la aventura de unos soldados franceses en la Primera Guerra Mundial, que es muy llamativo porque es un juego pacifista, absolutamente. Se trata de sobrevivir, no agrede a ningún enemigo, es como esos soldados tienen que apoyarse entre ellos para salir adelante y además está basado en hechos reales. Es decir, los creadores del juego son descendientes de soldados que estuvieron en la Primera Guerra Mundial y se basan en las cosas que le contaron sus abuelos, sus bisabuelos, y es un juego muy, muy curioso. Lo que pasa es que, como bien ha dicho Miguel Ángel, aquí pondríamos el hándicap de que algunos tienen reglas muy complejas. Igual que Smash Up aplicado a un Kahoot o un Bamboozle, lo podemos hacer en una sesión previa de decirle a los chicos qué vamos a hacer. Y si encima tenemos la ventaja de una hora de tutoría, nos va a sobrar tiempo y todo para la siguiente sesión. Este juego es complicado, es decir, y tiene que tener, por lo menos, dividir al alumno en varios grupos, tener varias barajas, y cuesta un poquito, porque incluso un jugador adulto necesitaría 2 o 3 partidas para manejarse bien con estas reglas. O sea que, como siempre, dependiendo y con nuestra flexibilidad de aquello que estamos encontrando. También decir, por supuesto, que no estamos ante ninguna panacea. Puede haber problemas y yo por eso me ha gustado mucho lo que nos ha comentado Álvaro de la tutoría. Antes de poner este tipo de Kahoot o estas cosas que son divertidas pero también competitivas, repasar un poquito valores de educación, orden, de saber ganar, saber perder, porque puede producirse alguna cosa.
Ya digo, mi experiencia con estos 4 grupos ha sido muy positiva, pero sí que conviene antes hablar con ellos y que sepan que una cosa es la nota, la evaluación y otra cosa es el juego y el echar un rato distendido aprendiendo historia, que es nuestro objetivo, ¿no? Pero sí que, evidentemente, por supuesto, también siempre nosotros como profesores y profesoras tenemos la herramienta de control de a lo mejor decidir que un juego para un grupo no encaja, porque son competitivos en el mal sentido, o pueden aprovecharlo para alguna clase de roce que no convenga. Así que siempre va a estar en nuestra capacidad de decisión ver qué juegos pues, pueden prestarse en grupo o no. El juego puede ser magnífico, nuestra propuesta es muy interesante, pero con ese grupo no encaja. O al revés, ese juego que nunca había encajado, de repente encontramos un grupo estupendo que nos da el hilo o incluso nos revela otras cuestiones que podemos trabajar con ellos, ¿vale? Bien, pues con esto espero haberme ceñido bien al tiempo. Si alguien tiene algún comentario, alguna preguntilla, yo encantado. Y si no, ya os digo que compartiré la presentación con los enlaces a los juegos por si os parece interesante para echarle un vistazo, ¿vale? Voy a intentar tener el compartir.